complejo hacer alguna de las operaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo tengo un atributo compuesto, como podría ser la dirección o yo qué sé, alguna otra cosa así compleja, lo que tengo que hacer es, en el modelo relacional, es guardar uno a uno, todos separados los atributos, y manejar el conjunto desde afuera. ¿Tá? Ah, bueno, si alguien puso a guardar, a grabar, que yo me olvidé, por favor, quien puso a grabar, no se vaya hasta que termine la clase, porque si no, se para la grabación. ¿Sí? Si no, háganme acordar a mí, yo como me tengo que quedar hasta el final de la clase, entonces queda grabada toda. ¿No? Pero si alguien pone a grabar, que grabe toda la clase hasta el final. Bueno, entonces estábamos con eso, ¿no? El modelo relacional no acepta atributos multivalorados, aunque vamos a hacer algunos trucos para poder representar atributos multivalorados. O sea, vamos a representar todo, pero vamos a tener que hacer trucos, porque el modelo relacional está restringido a esta estructura. ¿No? Bueno, ejemplos, un número de teléfono. Los números de teléfono en Uruguay tienen 8 dígitos, a no ser que sean celulares que empiezan con un 0 y con un 09 de algún tipo. Las cédulas tienen un dígito verificador, ¿no? Si vean que... Profe, una pregunta. ¿Estás sí, compartiendo? O... puede ser que no esté compartiendo, sí, tampoco. Mirá Ah, está. vos. Si no estoy compartiendo, no. Sí, avísenme. ¿Qué pasó? Muchos no se dieron cuenta que no estaba compartiendo. No, avísenme porque venía de otras clases y me distraje. Bueno, ¿qué más teníamos? En este caso, por ejemplo, en Wikipedia hay una descripción de la cédula y, por ejemplo, hay una descripción en algún lado de las fórmulas para calcular el dígito. Creo que estaba por acá, ¿no? El dígito verificador. Interior, dígito de verificación. Esto, acá el dígito de control, el dígito de verificación. Y sí, no, me parece que sacaron la fórmula. Pues esto habla de un dígito de verificación genérico, ¿no? Módulo 11, módulo 12. Pero antes estaba, se nota que modificaron el documento. Bueno, pero si buscan por ahí hay una fórmula. En todo caso yo después la pongo por ahí. ¿No? Eso querría decir que yo en mi sistema podría agregar control de un dígito verificador. Hace muchos años me pasó, yo era gerente de informática del Ministerio de Transporte y entonces teníamos dígito verificador para muchos trámites del Estado y empezaron a aparecer cédulas que no cumplían con el dígito verificador. ¿Y qué pasó? Y aparentemente en algún momento la Dirección Nacional de Identificación Civil empezó a dar cédulas, por ejemplo, que tenían el mismo número, pero distinto dígito verificador. No sé qué problema habían tenido, y a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, si no podemos hacer eso, entonces, por ejemplo, la misma cédula que tiene alguno de ustedes, con un dígito, por ejemplo, verificador 0, le vamos a dar una cédula, el mismo número, pero con otro dígito a otra persona. Y por supuesto, luego empezaba a saltar en distintos lugares, cuando empezaban a hacer trámites y esas cosas, que esas personas, el dígito verificador no verificaba. Y algunos organismos incluso tuvieron que quitar el dígito verificador porque había cédulas que no lo cumplían.
se supone que después de eso le cambiaron las cédulas a todas esas personas, le cambiaron el número y se corrigió el tema del dígito verificador. Pero bueno, una nota curiosa. Historias. El nombre como conjunto de cadenas, la edad, nombre de la cátedra, etcétera, ¿no? Definimos al esquema como la descripción, podríamos decir, la descripción de la estructura de nuestra tabla, de nuestra relación, ¿no? Donde va a estar indicada por el nombre y por los atributos en orden. Recuerden que los atributos tienen un orden, definimos un orden, hay un atributo 1, un atributo 2, un atributo n. Podemos identificar los atributos tanto por el orden como por el nombre. O sea, tenemos las dos formas de hacerlo. Eso las bases de datos lo respetan y muchas de las interfaces de software para conectarse a base de datos, los clientes, también respetan eso. O sea, yo puedo preguntar por un atributo tanto por la posición en la tabla como por el nombre. Donde, bueno, la descripción, cuando estamos hablando de esquema, en realidad esto es el dominio, ¿no? del atributo, ¿no? Esto es lo que llamamos la instancia de relación o esquema de relación, ¿no? Por ejemplo, acá estudiante con los atributos descriptos. En este caso, estudiante con los atributos y además el dominio. Y en otro lado, definimos el dominio, lo declaramos, hacemos una declaración del dominio. Veo que acá puedo usar con teléfono de la casa o simplemente la posición 3. Y el estado de la relación, bueno, eso, que podemos hacer acceso tanto a las tuplas, ¿no? O instancia de relación. Son las tuplas, los valores que están guardados, ¿no? También lo podemos llamar como intención de relación es el esquema, lo que es el diseño de la estructura, y extensión de la relación son los datos en sí, ¿no? O sea, cómo aparecen los datos. Le digo porque estos términos pueden aparecen en la bibliografía y aparecen en muchas bibliografías y pueden aparecer también en los parciales o evaluaciones o prácticos con estos términos. Así que tenganlos presentes, ¿no? Entonces decíamos que nuestra relación es la tabla con los atributos y las tuplas y el nombre de la relación. Y podemos definirlo también como que una extensión de la relación, o sea, los valores R, todas las tuplas que puede tener una relación, están incluidos dentro del conjunto de todos los valores posibles para el dominio del atributo 1 con producto cartesiano de todos los atributos. O sea, acá lo que estamos haciendo es la combinación de todos los valores posibles de todos los atributos, de los dominios de todos los atributos, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, creo que el atributo 2 era la cédula, ¿no? Entonces acá estarían todas las cédulas uruguayas posibles, ¿tá? Los millones de cédulas definidas dentro del el sistema de registro nacional, ¿no? Y acá creo que estaban los nombres y estarían todos los nombres posibles. Por supuesto, solo algunas de esas tuplas tienen significado, ¿no? Pero el dominio, digamos, el conjunto de todos, desde el punto de vista teórico, consideramos que es la combinación de todos, pero solo algunas tuplas son las que van a verificar. Este concepto lo vamos a usar bastante, ¿no? Lo vamos a usar bastante usando el concepto de producto cartesiano. El producto cartesiano lo que me da es todas las combinaciones posibles de las dos cosas que tengo del lado, de cada lado, ¿no? Y se puede concatenar con otros. Vamos a volver sobre esto. Si bien los atributos tienen relación, asumimos que las tuplas no tienen ningún orden particular, porque en realidad lo que nosotros consideramos teóricamente, ¿no? Es que son un conjunto, es como un conjunto de elementos, conjuntos matemáticos que ustedes vieron
creo que en cuarto de liceo, más o menos, que lo veían. Conceptos de conjuntos, bueno, consideramos al modelo relacional la tabla en realidad como un conjunto. Entonces, la misma tabla puede representarse con las tuplas en cualquier orden. No hay un orden especificado, ¿no? Eso no ocurre en la realidad. Cuando nosotros implementamos físicamente las bases de datos implementan tablas, ¿sí? Pero los registros tienen un orden específico que es el con el que se escribieron en el disco, ¿no? Sin embargo, si bien muchas veces cuando hagamos las consultas va a haber una tendencia a que las tablas no las presenten en el orden en que se fueron escribiendo los registros, no siempre puede ocurrir así. Esas cosas las vamos a ver en base de datos 2, donde vamos a ver los temas de optimización interna de las bases de datos, ¿no? Y vamos a ver esos detalles internos, ¿no? Pero en el modelo relacional tenemos que considerarlo como un modelo teórico, ¿no? No debemos presuponer que existe un orden en las tuplas, aunque sí hay un orden definido en los atributos, ¿no? Lo que sí la tupla es una lista ordenada de valores, que son los atributos, ¿no? Por supuesto, mientras hagamos una correspondencia entre los atributos y los valores, los nombres y los valores, el orden puede ser irrelevante, pero podemos pedir los valores, ¿no? O sea, yo puedo pedir el valor 5, ¿no? De una tupla, que quiere decir el valor que está en el atributo en la quinta posición, ¿no? Bueno, otras definiciones alternativas, un esquema de relaciones, un conjunto de atributos en lugar de una lista ordenada de atributos, que es una alternativa, y un estado de relaciones, un conjunto finito de asignaciones de valores, donde cada tupla T sub I es una asignación de R del esquema a D, y D es la unión indicada por los dominios de atributos, es decir, todos los valores del atributo 1, todos los valores del atributo 2, etc., ¿no? En esta definición, T de A sub I debe estar en el dominio A sub I para cada uno de los mapeos, o sea, para cada uno de los valores existentes dentro del dominio, ¿no? Es una definición teórica. También la tupla la podemos considerar como un conjunto de pares de atributo-valor, ¿no? Tenemos el nombre del atributo con un valor, o sea, podemos manejarlo de esa forma. Y entonces podemos poner la tupla como nombre y Juan Pérez, cédula, tal, teléfono de casa, tal otro, ¿no? Son distintas formas de representarlo que pueden aparecer en la bibliografía, ¿no? En general vamos a usar las definiciones anteriores. Esta puede ser en algún momento. Bueno, esto ya hablamos, se asume que cada valor es atómico, que los atributos compuestos y multivalor no están permitidos, pero lo que vamos a hacer es algún truco para representarlos, ¿no? Una cosa interesante es que permitimos valores nulos. Existe un valor nulo que es un valor especial. Ese valor nulo no es ningún número, ni ninguna cadena de texto, ni nada, sino que es algo aparte, es un símbolo aparte. Que se considera que no lo podemos comparar con nada. El null significa que no hay un valor asignado a ese atributo, ¿no? Nosotros podemos definir si un atributo puede aceptar o no aceptar el valor nulo, ¿no? O sea, en una relación, en una tabla, vamos a decir, bueno, tales ciertos valores no pueden tener el valor nulo, pero tal otro vamos a aceptar que de vez en cuando puede aceptar el valor nulo. Piensen, por ejemplo, en una dirección. El piso o el apartamento puede ser opcional, porque si es una casa no lo va a tener. Entonces podríamos decir que ese atributo permitimos que tenga el valor nulo para significar que no es aplicable ese valor. Después vamos a ver que los valores nulos son problemáticos. En general los vamos a tratar de evitar, porque el que haya un valor nulo no sabemos qué quiere decir, o puede ser difícil de detectar. ¿Qué es? Es que no sabemos el valor y entonces no lo pusimos, es que es un valor que no es aplicable, es que ponemos un valor nulo para indicar que no pertenece a
a los grupos que conocemos, pero sí podría pertenecer a otros. Los nulos lo podemos usar de muchas formas y el problema que tenemos es eso, que a veces en modelo relacional, debido a la escasez de significado semántico que tiene, a veces puede no ser claro qué es lo que quiere decir el valor nulo. Y si lo elegimos mal en algunos valores que nosotros precisamos para, por ejemplo, hacer los razonamientos entre las cosas, entre las distintas entidades, nos puede causar algún problema. Entonces vamos a ver que hay que hacer algún manejo cuidadoso de los nulos. Están permitidos porque nos ayudan a un montón de cosas, pero nos pueden complicar en otros aspectos, ¿no? Entonces hay que usarlos con precaución. Bueno, ¿cuál es la idea del modelo relacional? La idea es que cada tupla es como una aseveración, una aserción, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que hay un estudiante cuyo nombre es Juan Pérez, su cédula, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que este estudiante existe, ¿no? ¿Y cómo hacemos para decir que un estudiante no existe? Bueno, entonces no lo ponemos en la tabla. O sea, no existe el negativo. Acá solamente existen las aserciones verdaderas. O sea, cada cosa que nosotros ponemos en el sistema, en nuestras tablas, asumimos que existe. Y las cosas que no están en nuestra base de datos no existen. Es un modelo un poco restringido para algunas cosas, ¿no? O sea, no podemos razonar con las cosas que no existen, por ejemplo. Bueno, algunas relaciones pueden representar hechos sobre entidades, otras relaciones pueden representar hechos sobre relaciones, eso ya lo hablamos, ¿no? En el modelo entidad-relación nosotros separábamos las cosas, tenemos atributos multivalorados, tenemos entidades, tenemos relaciones, ¿no? Eso en el modelo entidad-relación, es más fácil de leer, más fácil de interpretar cómo se vinculan los distintos elementos. Acá es todo tablas, ¿no? Y tienen un mecanismo de vinculación, pero que simplemente de que un atributo de una tabla, de una relación, coincide con un atributo de otra tabla en otra relación, ¿no? En otra tupla. Entonces es más difícil darse cuenta si lo que estamos representando es un atributo multivalorado, una relación, una herencia, porque todo se representa con los mismos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos los vamos a ver próximamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es verdadero para las tres tuplas la relación estudiante. Acá tenemos en una tabla que tiene 3 estudiantes, entonces esos 3 estudiantes existen. Otros estudiantes existen y yo, según mi base de datos, no existen, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos suposición del mundo cerrado. O sea, lo que existe es lo que está dentro de mi representación cerrada del mundo, ¿no? Lo que no está allí no existe. Temas de notación, vamos a usar Q, R, S para nombres de relación o podemos usar nombres enteros, en general en mayúsculas. Vamos a usar las letras minúsculas de esas mayúsculas para indicar los estados de la relación, o sea, cómo es el estado de todas las tuplas, de todos los datos que tienen, ¿no? O sea, cuando decimos Q, indicamos más que nada el esquema, principalmente el esquema, cómo es la estructura y las tuplas y cosas por el estilo. Cuando hagamos las minúsculas, estamos haciendo referencia a todos los datos que tiene esa tabla, ¿no? Los valores de los datos. Cuando hagamos referencia a tuplas específicas, generalmente vamos a usar T, V, letras del final del alfabeto para indicar los estados de las tuplas, los valores de las tuplas, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, estudiante o R, con los atributos A1, A2, lo que fuera, refiere solo al esquema de relación. Bueno,
podemos tener varias notaciones. El atributo A se puede calificar con el nombre de la relación. Por ejemplo, R.A quiere decir el atributo A de la relación R. Por ejemplo, estudiante.nombre, estudiante.edad. Son formas para representarlo. Esto es porque se puede usar el mismo nombre para dos atributos en relaciones diferentes. Igual, en general, lo que vamos a preferir, ¿no?, que los nombres de atributos de una relación particular deben ser distintos. O sea, por ejemplo, vamos a preferir que estudiante pongan nombre estudiante y estudiante punto edad de estudiante. Eso lo vamos a ver porque, ¿qué pasa? Vamos a ver operaciones con las cuales a partir de dos o más relaciones o tablas vamos a generar una nueva relación o tabla, ¿no? Y entonces yo podría tener dos atributos que tienen el mismo nombre, ¿tá? Y eso no es bueno, ¿tá? En general, vamos a decir que eso no es posible. Vamos a ver una operación de renombrar atributos, pero está, si tenemos que andar renombrando cada vez que hacemos operaciones, es un poco molesto. Ya les va a pasar, ¿no? Que les va a dar más trabajo hacer los ejercicios y entonces van a preferir después poner los nombres separados. Pero entonces la idea es eso, si yo tengo un nombre de departamento, ¿no?, y tengo un nombre de empleado y los empleados trabajan en departamentos, ¿qué pasa? Cuando yo hago junto los datos de los empleados con los departamentos, voy a tener dos nombres. Entonces prefiero tener nombre de departamento y nombre de empleado que no se confunden, ¿no? Que si no, en modelo relacional, digamos que no estaría permitido que una misma, vamos a ver, que no está permitido que una misma relación tenga dos atributos con el mismo nombre, ¿no?, que potencialmente podrían significar lo mismo, aunque son dos nombres diferentes porque son de entidades diferentes, pero igual, no está permitido. Entonces, en general, los atributos busquen que tengan nombres diferentes, que no se repitan los atributos, ¿no? A no ser que signifiquen la misma cosa, ¿no? Pero ese es otro caso. Bueno, estas son distintas formas de referenciar, ¿no? O sea, una tupla T en una relación RT, o sea, este R minúscula lo que está diciendo es, esto es el estado de la tabla con el esquema R, ¿no? Lo que me está diciendo es, mira, vos tenés un montón de tuplas con valores y tiene un esquema tal R que es el que dice que si es el relación de estudiante que tiene el nombre, el número de cédula, yo qué sé, la materia inscrita, cosas de esas, ¿no? Y la tupla T en este sistema la denotamos por el conjunto de valores que tiene. Por ejemplo, el nombre del estudiante, la cédula, la dirección, cosas de esas, ¿sí? Pero lo ponemos de esa forma. También lo podemos ver así entre corchetes cuadrados, ¿no? Paréntesis recto, ¿no? Y podemos poner los atributos de esta forma, ¿no? Y con el índice o con el nombre, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Todos estos refieren al valor B sub I en la posición de la tupla, ¿no? Son distintas formas de representarlo. Bueno, el modelo relacional va a tener restricciones. Vamos a trabajar mucho con el tema de restricciones, ¿no? Porque junto con los temas de dominio, que nosotros restringimos los valores que se pueden poner en ciertos atributos, también vamos a restringir otras cosas dentro de la base de datos. Y esas restricciones las vamos a usar para que el modelo relacional se adapte a la representación de la realidad que nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos a tener algunas limitaciones inherentes basadas en modelos, ¿no?, o que llamamos limitaciones implícitas. Por ejemplo, el modelo relacional asume que no puede haber dos tuplas iguales. Todas las tuplas son únicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una tupla con un conjunto de datos, consideramos que es un elemento de este conjunto. Y no puede haber dos veces el mismo elemento. Entonces consideramos que siempre hay uno. Si yo trato de insertar en una relación un nuevo elemento que es igual a uno existente, el resultado es
sigue estando el mismo elemento, nada más porque en realidad estaba tratando de insertar una copia donde ya hay uno, ¿sí? Las restricciones pueden expresarse directamente en los esquemas del modelo de datos, normalmente con especificaciones del lenguaje de definición de datos, y llamamos a estas restricciones basadas en esquemas o restricciones explícitas, ¿no? Estas son las restricciones dadas por el esquema y los dominios de datos que nosotros ponemos, ¿no? Y existen un conjunto de restricciones que no pueden ser expresadas directamente en los esquemas, en los modelos de datos. O sea, este tipo de restricciones que nosotros definimos acá a veces no alcanzan para representar cosas del mundo real. El mundo real es demasiado complejo, ¿no? Entonces vamos a tener restricciones semánticas o basadas en aplicaciones o lo que llamamos restricciones no estructurales, ¿no? En general este conjunto lo llamamos restricciones estructurales y estas las llamamos restricciones no estructurales, ¿no? Vamos a volver sobre eso y vamos a hacer montones de ejemplos, ¿no? Bueno, vimos las restricciones de dominio, esto ya hablamos. Y acá empezamos con unas, ¿tá? Un tipo de restricción. Vean que pueden ir al libro, allí. Vamos a ir al libro, ¿no? Libro. Y después que ingresamos, ahí sí nos funciona en el link este. Y podemos ir a la página, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? De tanto en tanto en las presentaciones está la página del libro, pueden ir directo al libro y ver los temas de las restricciones, ¿no? Estos mismos temas, vean que acá está lo que hablamos recién sobre las restricciones estructurales y no estructurales, ¿no? Y las restricciones de dominio. Simplemente para que lo puedan seguir en el libro. El libro también existe, no se queden solo con las transparencias son un resumen, ¿no? Mírenlo rapidito, ¿no? O si quieren profundizar o alguna cosa que quieran aclarar, aprovechen que están los libros y van directo, ¿no? Acuérdense que si se inscriben en Biblos, ¿no? Que es un servicio nacional, es para todos los ciudadanos uruguayos o residentes, pueden acceder a toneladas de libros, ¿no? de texto. Si tienen una tablet o el celular, se los pueden bajar, se pueden descargar la aplicación de Pearson y entonces se pueden bajar los libros a su celular o su tablet. Y hay muchos libros. En particular, este es el que usamos para el curso, ¿no? Y la restricción del curso. Bueno, lo que nosotros habíamos dicho en modelo relacional era que para una tupla, ¿no? Para una fila cualquiera de una relación o tabla, ¿no? Que habíamos visto, no puede haber dos tuplas iguales, ¿no? Lo que significa es que de alguna forma todo el conjunto de la tupla es un tipo de clave. O sea, porque, digamos, si yo tengo todos los atributos, no hay ninguna otra tupla que pueda ser igual. Entonces en los hechos la tupla, toda la tupla entera, es una especie de clave, ¿no? Porque es única, es un identificador único de la tupla, sus propios valores, en modelo relacional. Esto no funciona en SQL, en las bases de datos comerciales no ocurre eso, ¿no? Con distintas restricciones que vamos a ver más adelante nosotros y vamos a profundizar en esas diferencias
cuando veamos la implementación interna de algunas tablas, por ejemplo, MySQL, cómo hace MySQL, cómo hace Oracle, cómo hace Postgres, SQL Server, que tienen implementaciones diferentes, vamos a ver que tienen restricciones diferentes a ese nivel. Pero eso lo vemos en base a datos 2, ¿no? Esto es marketing, ¿no? Vamos todos para base de datos 2. Exoneran acá y cursan base de datos 2 el próximo semestre. Pero muchas veces, piensen por ejemplo un estudiante, ¿no? Un estudiante es claro que la cédula es clave, porque la cédula identifica al estudiante. Es una clave que viene del mundo real, o sea, todos los estudiantes tienen cédulas diferentes, más allá de ese pequeño impasse que ocurrió con la Dirección Nacional de Identificación Civil hace muchos años, ¿no? Pero fue en este siglo, y que eso ya se resolvió. Hoy todas las personas tienen cédulas diferentes, por lo menos eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces eso quiere decir que que si bien toda la tupla tiene que ser diferente, ¿no? En el caso particular de una base de datos de estudiantes, ya solo el hecho de que una tupla sea siempre diferente hace que todas las tuplas sean diferentes, ¿no? Por supuesto, ¿me entienden? ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? Si la cédula es diferente, todas las tuplas son diferentes, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Yujú. Sí, sí. Sí. Yo estoy acá, a mí me ven en la cámara, yo a ustedes no lo veo. No sé, capaz que se fueron. Está lindo afuera. Bueno, yo hablo, igual. Hago como que están ahí. ¿Ah? Pero está, de vez en cuando pregunten algo, consulten algo si tienen alguna duda, ¿no? Hasta acá todo claro, ¿no? Sencillo, esto es sencillo, por ahora, ¿no? Bueno, el tema con esto es que entre esos dos puntos, entre que toda la tupla tiene que ser única y que en algunos casos yo puedo tener un atributo o un conjunto de atributos que son únicos, ¿no? Entonces aparece el concepto de superclave. El concepto de superclave quiere decir que es un conjunto de atributos, ¿no? Que puede ser igual a R. R, acá lo que vamos a usar es R como el conjunto de todos los atributos de una tabla, ¿no? R, ¿se acuerdan que es el esquema? ¿No? Entonces vamos a decir que hay un subconjunto de los atributos que puede ser igual a R o puede ser un subconjunto, puede ser algún grupo más chico de los atributos de R de una cierta tabla. Y decimos que es una superclave porque para todos los valores que tiene, el conjunto de todos los valores, o sea, el conjunto de todos los atributos que están involucrados en este S, siguen siendo diferentes en todas las tuplas. Y algún otro atributo, por ejemplo, se puede repetir, que no lo ponemos acá, que va a seguir estando en R. Por ejemplo, yo qué sé, si nos dicen qué semestre están, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Que nuestra tabla de estudiantes indica en qué semestre están cursando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El atributo que dice en qué semestre están cursando, para un montón de estudiantes va a coincidir. Entonces, ese atributo no es clave. Me permite encontrar a todos los estudiantes que están en ese semestre, pero no me permite identificar a un estudiante. ¿Ah? Entonces, podríamos decir que ese atributo lo podemos quitar de R, porque se repite, y el resto de los atributos que tenemos, decimos que es una superclave, ¿no? Porque sigue siendo, ese subconjunto sigue siendo clave, ¿no? Ese subconjunto no se va a repetir con el resto de los estudiantes. ¿Ah? Pregunta, Sí. ¿superclave es la primary key o son cosas distintas? En realidad, ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo el estudiante y tengo la cédula
y tengo la credencial cívica. ¿Está? ¿Cuál es la primary key? La O el cédula. número de estudiante. ¿Está? Vamos a ver, el tema de primary key es, y nos va a quedar más claro en base de datos 2, es una que yo voy a elegir porque es la que me conviene a mí, ¿no? Por ejemplo, seguramente adentro de los sistemas de ORT, lo más probable es que el número de estudiantes sea la primary key de casi todos los sistemas, ¿no? No lo sé porque yo no he estado involucrado en el desarrollo del sistema, ¿no? Pero yo te puedo apostar de que lo más probable es que en ORT la clave primaria va a ser el número de estudiantes. Si vos me decís en la mayor parte de los organismos públicos, tus datos personales que estén en los organismos públicos en los que hayas participado, porque hiciste trámite, porque no que sea, ¿no? Casi seguramente en esos lugares sea la cédula de identidad, ¿no? A excepción de la Corte Electoral. Lo más probable que en la Corte Electoral la clave primaria sea la credencial cívica. ¿Qué es lo que sucede? Depende del dominio. Yo voy a tener múltiples claves, ¿no? Y voy a elegir una en función de qué es lo que me conviene más dentro del sistema. Cuál es la que yo voy a usar o cuál es más importante para mí o distintas razones. Puede ser simplemente un tema de eficiencia. Por ejemplo, la cédula, que quizás es una cadena de texto larga, porque como tengo el código S y lo tengo que meter el dígito verificador, o no sé, o alguna cosa, y sin embargo, por ejemplo, si yo pongo un código de cliente que es un número entero, que tiene una representación chica, binaria, que el sistema, el hardware, ¿se acuerdan de arquitectura de computadores? Que el hardware lo puede procesar muy rápido y además, vamos a ver más adelante en base de datos 2, me permite hacer índices muy chiquitos. Entonces a mí probablemente por un tema de eficiencia en mi base de datos y porque no me importa el resto de las cosas, me convenga dentro del sistema usar ese número de cliente chiquito por un tema de eficiencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo puedo tener múltiples claves que vamos a llamar claves alternas, ¿no? Y el tema de la clave primaria es un tema de implementación. Podemos decir que en modelo relacional no existe clave primaria. Lo que vamos a hablar es de claves, claves candidatas. Vamos a hablar de claves candidatas o claves alternas. ¿Sí? ¿Más o menos les quedó el concepto? Sí, gracias. ¿Tá? Entonces, clave primaria es un tema de implementación. Ahí claramente cuando hagamos la base de datos en SQL tenemos que elegir una como clave primaria. Pero acá en esto que es teórico vamos a considerar que hay claves alternas o candidatas. ¿Tá? Acá en realidad esta superclave lo que yo te estoy diciendo es que esa superclave es un conjunto de atributos que adentro tiene una clave. No sé cuál, alguna de las claves de esa tupla. ¿Tá? ¿Qué pasa? Si yo tengo un atributo que es clave y le sumo otro atributo cualquiera, ¿no? El número de departamento que trabaja el funcionario. Por ejemplo, tengo la cédula y el número de departamento en que trabaja. ¿Tá? El número de departamento en realidad se repite, pero la cédula es única. Entonces, yo puedo decidir que cédula con número de departamento es súper clave. Ese es el concepto, de que yo tengo algo que es único, pero que es probable que yo lo pueda achicar y que siga siendo clave. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Ah? Entonces, ¿se entendió ese razonamiento? ¿Alguien que diga sí, alguien que diga no? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. ¿Tá? Tá. Entonces yo
Mi superclave es un conjunto de atributos incluido en R, pero puede ser más chico, para los cuales los valores de esas columnas concatenadas, o sea, el conjunto de todos los valores, son únicos en todas las líneas. ¿Tá? Eso no quiere decir que no haya alguno de esos atributos aislado que se repita. O sea que yo, la superclave, si alguien me dice, esto es una superclave, es probable que esa superclave tiene potencialidad de que yo la pueda achicar, quitarle todavía algunos atributos y siga siendo clave. ¿No? Por ejemplo, una relación no puede tener tuplas duplicadas, ¿no? Esto se asume, pero no todos los subconjuntos de R pueden ser superclave. Para ser superclave debe tener una clave alterna. Una clave alterna debe estar adentro de eso, ¿no? Estas son todas definiciones. Una superclave se escribe como un conjunto finito de nombres de atributos S. Una superclave diferente de la clave se puede quitar algún atributo y sigue siendo clave, ¿no? O sea, cuando decimos que es superclave, en general, el término superclave también coincide con la clave. O sea, si es clave, es superclave. O sea, el concepto de superclave acepta a la clave. Pero en general, en superclave, la idea es que si yo quito un atributo y sigue siendo clave, entonces es superclave, ¿no? Cuando a una superclave se le quita un atributo y deja de ser clave, entonces es una clave de la relación. ¿Tá? O sea, si yo le quito algo y ya deja de ser clave, entonces es clave. Una clave no necesariamente es un único atributo. Por ejemplo, en el caso de la cédula es un único atributo. Pero supongamos, yo qué sé, que hubiera un caso... Es un caso hipotético, no existe, porque a veces hay hermanos, pero supongamos que no hay hermanos, ¿no? Y queremos identificar a las personas, y cada persona tiene su casa. Entonces podríamos decir que la dirección es una clave porque no hay dos personas que vivan en la misma dirección. Yo qué sé, porque lo restringimos por alguna razón, ¿no? Entonces, en nuestro sistema, por ejemplo, una clave podría ser la dirección, toda la dirección, ¿no? Calle, número de puerta, piso, apartamento, ¿no? Es un caso particular, ¿no? Porque no se me ocurría otro así de ese estilo. Tengo que poner uno acá para que se me ocurra algún tipo de superclave, de clave compuesta, ¿no? Las matrículas, por ejemplo, en las matrículas, si nosotros separamos, por ejemplo, la primera letra, acuérdense que es el departamento, ¿no? Ese es para Montevideo. En realidad empiezan en Canelones, ¿no? La letra A es Canelones, la letra B es Maldonado, la C es Rocha, y las letras se van asignando en forma en espiral, recorriendo todos los departamentos del Uruguay, ¿no? Hasta que llega la letra R, ¿no? R, ¿quién es? O, P, Q es Durazno y R es, no me acuerdo si es Tacuarembó, ¿no? Y cuando se termina, Tacuarembó, ¿no? Y entonces cuando se terminan las letras, ahí le ponen la S a Montevideo, ¿tá? Esa es la forma en que están asignadas las letras. Entonces podríamos hacer que la matrícula es la letra que indica de qué departamento es. Las otras dos letras indican qué tipo de matrícula es en algunos casos o un ordinal, porque si por ejemplo es Poder Ejecutivo va a decir PE, si es, yo qué sé, Ministerio del Interior dice MI, y después si es de alquiler dice AQ o AL, ¿no? Y después los otros es para todos los demás, ¿no? En secuencia. Y después los números. Entonces podríamos dividir nuestras patentes en tres partes, ¿no? Un dígito, dos dígitos más, y después los tres dígitos restantes, cuatro dígitos restantes de número, ¿no? Entonces, esa sería una clave que tiene tres atributos, por ejemplo, si lo hiciéramos así. Porque queremos diferenciar esos atributos, porque queremos saber si, yo qué sé, si es un vehículo de transporte pesado o si es un transporte turístico, y entonces eso lo podemos preguntar rápido por el segundo atributo,
¿no? O si queremos ver de qué departamento es y vamos por el primer atributo. Ese sería el caso de una clave que tiene más de un atributo. La clave entonces es el conjunto minimal K que cumple con la propiedad de ser clave. O sea que si yo le quito un atributo ya deja de ser clave. Porque, por ejemplo, vehículos de alquiler con el número tal o cual podrían repetirse en dos departamentos, si yo le quito el número de departamento. Entonces llamamos clave candidatas a la o las claves, ¿no?, que no pueden subdividirse, ¿no? Decimos que la clave candidata es una superclave mínima, si se le saca un atributo deja de ser clave, pero podemos tener varias y las llamamos también claves alternas, ¿no? Cuando hay más de una clave se llaman claves candidatas. Arbitrariamente se elige una como clave primaria. En modelo relacional no existe la clave. Enrique, Sí, ¿puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? sí. La última oración dice, la clave es el conjunto minimal K que cumple con la propiedad de ser clave. ¿No sería super clave lo último? O sea, que cumple con la propiedad de ser super clave, porque clave ya es eso. Sí, también, sí es. Lo que pasa es que decía que había una definición que una superclave diferente de la clave se puede quitar algún atributo y sigue siendo clave. Y decíamos, cuando a una superclave se le quita un atributo y deja de ser clave, entonces es una clave de la relación. Como que usaría esta definición, pero sí, también vale lo que tú decís, ¿no? En realidad, si es clave, es superclave, ¿no? Podríamos ponerlo, deja de ser clave. ¿No? O sea, la clave es superclave, pero una superclave no necesariamente es clave, ¿no? Porque no es minimal. Hay un poco de ambigüedad en los términos estos. Pero podemos decir que el conjunto minimal es clave, ¿no? También a veces se llama clave minimal. Y al no ser clave tampoco es superclave, ¿no? La clave es el conjunto minimal K que cumple con la propiedad de ser clave y superclave. Siempre que es clave, la superclave incluye a la clave, por lo menos en la definición que usamos. ¿Sí? Y bueno, decíamos que podemos tener claves candidatas, ¿no? Y arbitrariamente se elige una como clave primaria. La podemos definir en el modelo relacional, la vamos a definir como clave primaria, generalmente para usarla como para hacer joins, para juntarlo con otras tablas. Pero conceptualmente, si la manejáramos simplemente como clave alterna, funciona igual, es lo mismo. ¿Ah? Pero es una decisión arbitraria, ¿no? Yo considero que en general el tema de clave primaria es más un tema de decisión de implementación. Estas son definiciones que ya vimos. La relación es un conjunto de tuplas todas diferentes. Hay un subconjunto de combinación de atributos que son diferentes para todas las tuplas, que es superclave. Hay una clave que es el conjunto mínimo. Cualquier conjunto de atributos que contenga la clave es una superclave. Y no puede existir una extensión de relación donde dos tuplas tengan el o los mismos valores en los atributos clave. Definiciones de clave candidatas. Una es clave primaria, las otras son claves alternas. Vamos a ver que si bien en la bibliografía definen el tema de clave primaria, en realidad desde el punto de vista modelo relacional no importa. Todas son claves alternas. El clave primaria es simplemente un tema de la que más le guste, la eligen. En el mundo real no. La clave primaria la vamos a elegir con ciertos criterios técnicos que vamos a ver en base de datos 2. ¿No? Pero en principio acá la clave primaria es, a mí me gusta esta que sea clave primaria y ya está, ¿no? Bueno. Más definiciones, se dice que un atributo A es primo si pertenece a alguna clave. Si hay una clave compuesta,
decimos que hay un atributo es primo si es parte de una clave. Por ejemplo, en el caso de la matrícula, la letra del departamento sería un atributo primo porque pertenece, es parte de una clave. Estos términos los vamos a usar para poder hacer ciertos tipos de desarrollos y cálculos lógicos, donde que un atributo sea o no sea parte de una clave va a ser importante para definir ciertas propiedades, ¿no? Entonces se dice que un atributo A no es primo si no pertenece a ninguna clave, a ninguna de las alternas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos diciendo que hay una regla, esto vamos a verlo después, es lo que llamamos una dependencia funcional, tiene una relación que tiene el atributo A, B, C, D y E, ¿no? Y decimos que los valores de A, B determinan a C, D y E. O sea, para un cierto conjunto A, B de valores, C, D y E deberían ser siempre los mismos, ¿no? Entonces AB es clave y por lo tanto A y B por separado son primos y C, D y E no lo son, ¿no? Bueno, decíamos que hablábamos de restricciones no estructurales. O sea, con estos artefactos y otros que vamos a ver, tratamos de definir el mundo real. Para aquellas cosas para las cuales no alcanza, vamos a usar en primer caso álgebra y cálculo relacional, que son operadores para poder hacer operaciones sobre este tipo de tablas, ¿no? Por ahora vamos a especificarlas en lenguaje natural, ¿no? Un poco como vimos con el modelo relacional. Bueno, más definiciones sobre el esquema, ¿no? Que eso ya lo vimos. Acá estamos viendo un ejemplo de representación de esquema, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, nosotros podemos representar el esquema de esta forma, ¿no? Que nos permite identificar, por lo menos tener una representación visual de lo que va a ser la tabla, ¿no? Decimos, tenemos un empleado con nombre, una inicial, apellido, el número de identificación, la fecha de nacimiento, dirección, sexo, salario, cosas de ese estilo. Si se fijan nosotros habíamos visto los obligatorios viejos, el obligatorio 1, acá el ejemplo 1. En modelo relacional, por ejemplo, teníamos esta representación, ¿no? O sea, estas son cada una de las relaciones o tablas, y acá están los vínculos que hay entre esas tablas, ¿no? Qué relaciones están marcados, ¿no? Pero también tenemos una descripción en forma de texto, ¿no? Donde describimos cada tabla, sus atributos y el dominio al que pertenece, ¿no? Aquí en modelo relacional acá, tenemos el diagrama, que es una representación visual de las relaciones entre las tablas, pero después en texto tenemos, por ejemplo, una relación tabla que dice tipo y tiene el nombre del tipo, y el nombre del tipo está definido dentro de este conjunto, es edificio, complejo, torre, etcétera, ¿no? Y hay una restricción de diseño que describe. Y definimos la clave primaria, es el nombre del tipo. No tiene mucha gracia porque en realidad tiene un único atributo. Pero en otros casos, por ejemplo, puede estar más interesante. Administra, por ejemplo, tiene tipo de empleado, país empleado, número empleado. En realidad esto es el documento. Sería tipo de documento, país del documento y el número del documento. Y el nombre de la propiedad. O sea, esto vincula a un empleado con una propiedad. Y por ejemplo, el tipo de documento, tipo de empleado estaría definido en la parte de dominios, ¿no? Entonces, tipo empleado dice que es un tipo de documentos. Y si vamos al tipo de documentos, se asume que el documento corresponde a nacionales o residentes de la República Oriental, por lo tanto todos deben tener una cédula de identidad. Esto en realidad estaba mal porque le permitimos tener países diferentes. En realidad tendría que ser documentos de distinto tipo, ¿no? Pero es la idea. Sí, hasta acá me siguen, ¿no?
Entonces tenemos esta representación, ¿no? Donde la idea es que cada tabla va a tener sus valores, sus distintos valores, ¿no? Que representan. Trabaja en, va a tener el número de identificación del empleado, el número de horas que trabaja, ¿no? Y en qué proyecto, ¿no? El número de proyecto en el que trabaja. Y acá tenemos un proyecto y acá tenemos los empleados. O sea, esta relación lo que va a decir es, lo que dice es, para el empleado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es José, ¿no? Trabaja en el proyecto número 1, que es el proyecto X, ¿no? Y trabajó 32 horas y media durante esta semana, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, precisamos lo que llamamos integridad referencial o claves externas. Bueno, son las 11. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un cortecito chico de 5 minutos, ¿no? Y vamos a empezar a ver algunas de estas restricciones. Además de las restricciones de claves, precisamos las restricciones de integridad referencial, ¿no? Que es un poco lo que queremos hacer acá. Por ejemplo, este trabaja en, vincula el empleado que trabaja aquí con su clave. Vean que acá los nombres están subrayados, entonces el nombre subrayado es la clave del atributo, de la tabla, ¿no? Al menos es una clave alterna. Entonces, el trabaja en me vincula el número de seguridad social, que se usa en algunos países, ¿no? Con el número de proyecto, que quiere decir que el empleado trabajó en tal proyecto. ¿Ok? Hacemos un cortecito y volvemos sobre este tema. 5 minutos.
Bueno, ya estamos acá de vuelta. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, una cosa importante es esto, ¿no? La restricción de integridad de las entidades establece que ningún valor de clave primaria puede ser nulo. O sea, si hay algún atributo que es clave, en realidad, si es clave. Si es clave, no puede ser nulo, ¿no? La restricción de integridad referencial se especifica entre dos relaciones y sirve para mantener la consistencia entre tuplas de las dos relaciones, ¿no? Dos o más, ¿no? En este caso, en el caso que estábamos viendo aquí, lo que nosotros agregamos es, hay una restricción de integridad referencial que dice que los valores en la tabla que es número de seguridad social del empleado, estos valores siempre tienen que ser valores que existen dentro de esta tupla, de los números de seguridad social de los empleados, ¿sí? Y los números de proyecto, en esta tupla, solo puedo poner valores que existan dentro del número de proyecto para los proyectos, ¿no? De esa forma yo lo que me aseguro es que, por ejemplo, trabaja en representa la relación entre los proyectos y los empleados, ¿no? Junto con las horas trabajadas, por ejemplo, ¿no? Entonces la clave foránea debe tener un valor, debe tener como valor uno que se encuentra en la relación y atributo a la que está vinculado. Si se permite, puede tener valor nulo. O sea, podría ocurrir en algún caso es que lo que yo quiero con eso es representar que a veces puede no estar relacionado, ¿no? Por ejemplo, que una entidad a veces con otra entidad no siempre tiene uno con el que se relaciona. A veces sí y a veces no. Entonces, en algunos casos yo voy a poner en la referencia un valor nulo. Esto representa la falta de vínculo entre esas entidades representadas. Por ejemplo, puedo tener empleados que pertenecen a un departamento. Podría tener algún tipo de empleado que no está asignado a un departamento. Entonces, en la parte de número de departamento, por ejemplo, le pongo un nulo. Y eso quiere decir que él todavía no está asignado a un departamento dentro de la empresa, por ejemplo. Decimos que el no cumplimiento de estas restricciones hace que el sistema no pertenezca a un modelo relacional. O sea, si nosotros ponemos estas restricciones, los datos tienen que cumplir con estas restricciones. Si no las cumplen, decimos que no es modelo relacional y tal, que no es abarcado por esta teoría que vamos a estar hablando acá, ¿no? O sea, para que siga siendo modelo relacional, para que siga funcionando todo esto, se tiene que cumplir todas estas cosas y no tiene que haber excepciones. En este caso estamos mostrando las distintas tablas que habíamos visto. Vean que, por ejemplo, teníamos el empleado con el proyecto y teníamos el trabaja en acá. Entonces el trabaja en, el número de seguridad social apunta al número de seguridad social del empleado y el número de proyecto apunta al número de proyecto del proyecto, ¿no? Entonces esta relación vincula empleado con proyecto y así con otras cosas. Vean que aquí el empleado también tiene un número de departamento que hace referencia al número de departamento dentro de la empresa, ¿no? El departamento tiene un número de seguridad social del gerente. Entonces este tiene un vínculo con uno de los empleados que va a ser el gerente del departamento, ¿no? Y así podemos explicar cada una de estas cosas, ¿no? Para una relación tenemos unas operaciones, podemos obtener un valor, podemos insertar un valor, podemos eliminar un valor o modificarlo, ¿no? El sistema debe controlar todas las restricciones, o sea, cada vez que hacemos un cambio
en cualquiera de estos valores de la relación, cualquiera de las tuplas, el sistema debe controlar todas las restricciones. Una definición especial es el de clave subrogada, ¿no? Creo que ya lo hablamos, ¿no? ¿Qué pasa? Las claves que nosotros representamos en general son claves, muchas veces son claves que están dadas por el entorno, ¿no? O sea, si vamos a representar personas, le ponemos la cédula de identidad, simplemente porque es el documento que se utiliza a nivel nacional para identificar a una persona. Porque puede ocurrir que dos personas tengan el mismo nombre, ¿no? Pero en muchos casos, dentro de un entorno, podemos hacer una clave subrogada. Yo les decía estos temas de claves internas que podían ser por un tema de eficiencia o por distintas razones, ¿no? El número de estudiantes dentro de NORT, el número de empleados dentro de muchas organizaciones. Entonces, esto es lo que llamamos es una clave subrogada. Es una clave de negocio, ¿no? Perdón, una clave interna a la organización, ¿no? Clave de negocio es un atributo que se usa naturalmente en el mundo real para determinar una entidad del mundo real. La clave subrogada es una clave artificial definida dentro del sistema para resolver algún problema de referencia con la representación de las entidades dentro del sistema de base de datos. Las decisiones para crear una clave subrogada pueden ser múltiples, ¿no? El hecho de que, bueno, uno quiere tener su número de cliente personal. Quizás el cliente puede ser una entidad abstracta, porque yo puedo considerar como cliente a todo el grupo familiar si estoy dando un servicio, por ejemplo, de televisión por cable. Entonces digo, bueno, tengo el cliente o la cuenta de la casa y después puedo tener múltiples individuos que pueden venir a pagar las cuentas o hacer consultas o a quien hay que atender, porque en realidad no estoy atendiendo a una persona, sino que estoy atendiendo a una dirección o a un conjunto familiar, ¿no? O puede ser simplemente cosas de eficiencia. Yo quiero tener mucha eficiencia en mi base de datos, entonces elijo algún tipo de clave mínima posible y que se procese en forma eficiente dentro del sistema de base de datos, y entonces elijo una clave interna para identificar mis clientes y mis productos o mi inventario de materiales o lo que fuera, ¿no? La notación que vamos a usar, que ya un poco la vimos, es esta, ¿no? O sea, yo defino una relación cliente que la clave generalmente la vamos a representar como subrayado, ¿no? Otros atributos generalmente no van subrayados. Generalmente explicitamos la clave primaria, ¿no? Que es una que elegimos para usar. Puede haber más. En la otra le vamos a poner clave alterna, AK, ¿no? Alternate key, las otras claves que existan, ¿no? Y vamos a hacer una declaración de dominio, ¿no? Vamos a decir, bueno, el teléfono es el dominio de número de teléfono y podemos hacer una descripción que diga todos los números de teléfonos tienen tal y cuales características, las direcciones, los nombres de las personas, etcétera, ¿no? Generalmente están descritos adecuadamente en otro lugar o son de público conocimiento. Si es algo fácil de entender, es común, quizás la descripción del dominio no sea relevante. Por ejemplo, acá tengo un pedido que tiene un número de pedido, ¿no? Que lo usamos como clave primaria, tiene un código, una fecha de pedido, la cédula del cliente y la cédula del delivery, el que va a hacer la entrega, ¿no? Y entonces que acá declaramos que la cédula es foreign key, o sea, clave foránea, foreign key de la tabla cliente, ¿no? Y la cédula del cliente se tiene que identificar con el cliente. Y además es not null. Lo que estamos diciendo es, siempre tiene que haber un cliente para un pedido, ¿no? Mientras que el delivery, en este caso, hay una tabla delivery y que no está representada aquí, ¿no? Acá no tenemos los detalles, ¿no? Y el número es nuestra primary key y el dominio de las fechas. En realidad, por defecto, en modelo relacional, todos los atributos son not null, ¿no?
en modelo relacional, en general vamos a considerar que no son nulos todos los atributos. O sea que en realidad nosotros queremos explicitar que algo es nulo, tenemos que poner, es posible, por ejemplo, esto en realidad deberíamos ponerlo, el not null, quizás lo sacamos, acá. Está que la tabla de libre no está representada, ¿no? O algo aquí. Vamos a ponerle un delivery y que tenga también cédula identidad. Sí, unas cosas así, ¿no? Entonces habría... Una Sí, pregunta. sí. Entonces, la segunda línea, donde dice CI cliente, foreign key, cliente CI, básicamente lo que hace es que te indica que hay una relación entre CI cliente y la tabla cliente, Y donde el atributo CI de la el, tabla cliente. el atributo CI La relación es que yo en este atributo, en esta tabla, solamente puedo poner un valor que exista en que este exista en esa atributo de tabla, esta. Exactamente. que exista, claro. O ¿Está? sea, básicamente podés poner en un pedido la cédula de un cliente, no podés poner una cédula X. Exactamente. No podés Ah, inventar nada. ahí va. Tenés que poner una de un cliente que está registrado en la base de datos. Claro, ¿Ah? ahí va. En este otro, lo que estamos diciendo es, bueno, tenés que poner de alguno de los deliveries que están registrados, ¿no? O podés poner un valor nulo, porque quizás el cliente del pedido lo fue a pedir al local y no hubo Ahí un va. delivery que lo entregara, por ejemplo, ¿tá? En este caso. Y decimos que el número pedido es la clave primaria. ¿Tá? De vuelta, el tema de clave primaria es un tema de elección. No, desde el punto de vista de modelo relacional, no hace mucha diferencia con una clave alterna. No tenemos todavía un ejemplo de clave alterna donde tenemos más de una clave, ¿no? Pero se acostumbra a diferenciar. Pero vamos a ver que en realidad el tema de que algo sea clave primaria y que los otros sean clave alterna o secundaria o de otra cosa, otro nombre, de los varios que hay por ahí, es más que nada un tema de implementación. Es allí donde lo vamos a ver más, ¿no? Bueno, el atributo CI-cliente solo puede almacenar valores de cédula de identidad existentes en la relación cliente, idem para delivery, aunque este puede tener valor nulo indicando que el pedido no tiene un delivery asociado. Si no, hay que explicitarlo entre paréntesis junto a la tabla, ¿no? A ver, si la clave foránea hace referencia a un campo en otra tabla con el mismo nombre, se puede omitir el nombre del atributo. Si no, hay que explicitarlo entre paréntesis junto a la tabla. ¿Tá? O sea, si el nombre del atributo es el mismo, ¿no? Por ejemplo, no precisamos ponerlo. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo con este, ¿no? Supongamos que la tabla de delivery tiene el atributo CI delivery, ¿no? Tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces lo podemos poner así o simplemente no ponerlo, porque asumimos que la otra tabla tiene el mismo nombre de atributo, ¿no? Lo cual es razonable. Es en el único caso en que nosotros tenemos el mismo nombre de atributo en dos tablas. Es porque en uno es clave y en el otro es clave foránea. Y cuando hagamos el join, en realidad se van a combinar. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? O sea, lo podemos, a ver.
más o menos queda. O sea, no explicitamos el atributo porque coincide el nombre CI Delivery en las dos tablas. ¿Tá? Bueno, una cosa son todos los atributos generales en una entidad. Por ejemplo, si tengo una persona, va a estar en una cantidad de atributos. Por ejemplo, nombre igual Pablo, color de ojos verde. Hay muchas personas que se pueden coincidir con estos atributos y no me sirven para identificarlo, pero la cédula es única, ¿no? Lo mismo para un proyecto, el número de proyecto debe ser único entre todos los proyectos. O sea, yo tengo que tener algún tipo de clave en el mecanismo. Acá vemos un ejemplo de una implementación. Esta es una relación 1 a n. O sea, yo tengo un empleado que es encargado de proyectos, ¿no? Esto lo que quiere decir que un empleado siempre tiene por lo menos, un proyecto siempre tiene un empleado. Esto está con Luca Cross, ¿tá? Un proyecto siempre tiene por lo menos un empleado que trabaje en el proyecto, ¿tá? Y el empleado puede tener 0 o muchos proyectos. Estos son mis proyectos. Entonces, para implementar que un proyecto siempre tiene un empleado, ¿no? Y uno solo, lo que tenemos es un responsable. El responsable que tiene el número de cédula del empleado, ¿no? Entonces vamos a ver que el proyecto 1 y el proyecto 5, ambos tienen el mismo responsable, que es Pablo, ¿sí? Y el proyecto 2 y el proyecto 6, ambos tienen el mismo responsable, que es María, ¿tá? Mientras que el proyecto 3 tiene un único responsable, que es Pablo Rodríguez, y el proyecto 4 tiene a Rosa como responsable, ¿tá? Esta sería la representación de esto, ¿no? Nosotros tenemos un empleado y un proyecto. Todos los proyectos tienen un empleado, y un empleado podría no tener proyectos. Justo acá todos los empleados tienen proyectos, pero podríamos hacer una tupla en la cual ¿no? Porque no haya ningún proyecto que apunta a la cédula de ese empleado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende? Bueno, con esto, esta parte terminamos de modelo entidad-relación. De lo que es la representación es esto. No hicimos un ejemplo, tenemos que poner un ejemplo de clave alterna, ¿no? A ver. Entonces, si hay una relación que tiene varias claves candidatas, elegimos a una como clave primaria y otras como claves alternas. Por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, empleado, ¿no? Y tenemos número de empleado. Tiene cédula y credencial cívica. ¿No? Y tiene nombre. Y dirección, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nombre empleado va a ser es primary key, ¿no? De
empleado. Bueno, no tenemos... vamos a poner número de departamento. Entonces tenemos que número de departamento apunta a departamento y por supuesto número de departamento. ¿Está? Número de empleados clave primaria. Tenemos que tenemos que credencial cívica es clave alterna también, ¿no? O sea, esta tabla tiene 3 claves, ¿no? Y arbitrariamente, por conveniencia, para nosotros elegimos una como clave principal. Acá las podemos marcar también con subrayado para indicar que todas son claves, ¿no? Pero marcamos esta como clave principal, porque nos gustó, pues nos pintó, ¿no? Y vamos a ponerle... Así tenemos un dominio para tener uno, ¿no? Entonces, este esquema tiene 3 claves. Arbitrariamente elegimos una como clave primaria. Y el resto son claves alternas. Aquí, acá. Aquí, ¿está? Esto ya lo hemos visto, sí. No. Era eso, poner una clave foránea y claves candidatas, claves alternas, era lo que nos faltaba. Y ahí con eso terminamos con este tema, ¿no? Más o menos. Tenemos otras presentaciones que tenemos que ver. El tema de restricciones. Esto es introductorio, es un conjunto de definiciones. Un poco aburrido, pero hay que verlo porque se les podemos preguntar, por supuesto, ¿no? Lo vamos a ver medio rápido. Nosotros vimos varias restricciones, ¿no? Esto es una definición, definiciones que aparecen en la bibliografía, porque a veces, de vez en cuando, en algún parcial les piden que clasifiquen las restricciones, ¿no? Entonces vamos a ver distintas formas de clasificar restricciones. La idea es que después vuelvan sobre esto para repasarlo a medida que vemos más cosas, ¿no? Hay muchas formas de clasificar las restricciones y a veces dependen de la herramienta de representación que se elija, también de diferentes autores pueden tener variaciones en estas clasificaciones, ¿tá? Vamos a hacer una clasificación principalmente basada en modelo relacional.
Entonces, tenemos restricciones inherentes al modelo, que son implícitas. Ya los habíamos hablado, Ani, ¿no? Que son restricciones relacionadas con el modelo de representación, sus reglas y axiomas. Por ejemplo, el modelo relacional nos dice que no puede haber dos tuplas iguales. Por lo tanto, esas son restricciones inherentes al modelo. No tenemos que escribirlas. Ya sabemos que no puede haber dos tuplas iguales porque si no, no es relacional, ¿no? Después tenemos restricciones estructurales basadas en el esquema. Estas son explícitas porque nosotros definimos una tabla, por ejemplo, estudiante, que tiene número de cédula, nombre, dirección, yo que sé, otras cosas. Entonces estas son restricciones estructurales o basadas en esquema, ¿no? Y después tenemos restricciones no estructurales o basadas en la aplicación, que son cosas que no podemos representar con todas estas herramientas que nosotros vimos. Recuerden el modelo entidad-relación cuando nosotros teníamos algún tipo de relación circular entre todas las entidades, que decíamos, bueno, si hay un empleado que pertenece a un departamento y el departamento gestiona ciertos proyectos y en esos proyectos trabajan empleados, quizás los empleados que trabajan en proyectos solo pueden ser los que trabajan en los departamentos de los que dependen esos proyectos, ¿no? O sea que tengo algún tipo de restricción circular. El modelo no me permite representar ese tipo de cosas si yo los tengo que escribir aparte de alguna forma, porque los voy a tener que controlar con algún mecanismo. Bueno, ese tipo de cosas son las restricciones no estructurales o basadas en aplicación, ¿no? De restricciones inherentes al modelo, bueno, son cosas de estas, ¿no? El esquema y estructura, cómo se hacen los esquemas, las restricciones de unicidad, que si algo es clave no puede repetirse, temas de cardinalidad, el modelo entidad-relación, de participación, esto en el modelo entidad-relación, por ejemplo, el modelo relacional no tiene cardinalidad, por lo tanto, todas las cosas de cardinalidad que nosotros podemos representar en modelo entidad-relación, en modelo relacional las tenemos que hacer casi todas, algunas sencillas se pueden representar, pero algunas otras no. Las tenemos que hacer como restricciones no estructurales. Las tenemos que escribir y eventualmente vamos a tener que controlarlas con algún programa o un lenguaje que va por fuera del modelo, ¿no? Las restricciones de los dominios, la integridad referencial es inherente al modelo, ¿no? O sea, después la podemos usar en un esquema en particular, pero es inherente al modelo. Las restricciones del esquema es, bueno, estas restricciones inherentes al modelo que las usamos específicamente para representar una cierta realidad, ¿no? Entonces, estamos usando las restricciones del propio modelo para restringir algo de la realidad. Los empleados trabajan en proyectos y pertenecen a departamentos, ¿no? Entonces, representamos con una tabla los empleados, con otra los departamentos, con otra los proyectos y con las claves foráneas y las claves. Nos aseguramos de representar qué empleado trabaja en qué departamento y trabaja en qué proyecto, ¿no? Esos son lo que llamamos restricciones de esquema, las que nosotros diseñamos al diseñar nuestras bases de datos. Bueno, restricción de estructura está relacionado con lo del esquema, ¿no? Una relación es un conjunto de tuplas que responde a un cierto esquema que la describe y restringe, ¿no? El modelo relacional asume que todas las tuplas deben ser diferentes, entonces dos tuplas no pueden tener la misma combinación de valores, que es otra definición para lo que habíamos dicho de restricciones inherentes, ¿no? La restricción de unicidad o de entidad son las claves candidatas, alternas, primarias, todas esas que no pueden repetirse. Las restricciones de cardinalidad lo que nos dicen es, bueno, un elemento se conecta o tiene relación con cuántos otros elementos del otro lado. Quizás los tenemos que acotar a una cierta cantidad. Estas cosas las podemos representar bien en modelo entidad-relación, pero en modelo relacional no es tan fácil, ¿no? Podemos representar algunos aspectos cuando es 1 a 1, cuando es 1 a n, pero no cualquier cosa, ¿no? Si es 1 a 5, por ejemplo, tenemos que hacer algún modelo de tipo de restricción no estructural. Las restricciones de participación, esto es si siempre está conectado o no está conectado.
Vieron que lo podíamos hacer. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con el delivery. Decíamos que podía ser nulo. Entonces puede ser que un pedido tenga un delivery o puede que no tenga, ¿no? Entonces con eso podemos ver el tema de participación total o parcial, ¿no? Pero ya el tema mínimo máximo, por ejemplo, modelo relacional no lo maneja. Tenemos que hacerlo con restricciones no estructurales. Las restricciones de dominio están definidas, definimos los valores y vamos a poner restricciones sobre esos valores. Y las restricciones de existencia de nulo, también normalmente en modelo entidad-relación se puede describir como parte del dominio. En modelo relacional lo declaramos. Si hay un atributo que permitimos que sea nulo, lo ponemos explícitamente. Por defecto todos son no nulos, ¿no? Por ejemplo, el caso de participación total o parcial, ¿se acuerdan que en el caso del delivery usábamos un nulo para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos las restricciones de integridad referencial, ¿no? Y las restricciones estructurales o basadas en esquema o restricciones... las restricciones estructurales o basadas en esquemas son en realidad todo el conjunto de estas restricciones que nosotros vimos antes, que fueron diseñadas por nosotros. Tengo que ordenarlo esto porque hay cosas que se repiten. Y mientras que las restricciones no estructurales son todas aquellas que no podemos resolver ni con las restricciones inherentes ni con las restricciones estructurales, ¿no? Y generalmente en SQL vamos a ver triggers y assertions y algo de procedures y permisos, ¿no? Lo vamos a ver medio al final del curso. Algoritmos de programación integrado a la base de datos. Nosotros vamos a trabajar con álgebra relacional para hacer algunas de estas cosas, ¿no? Y algunos temas que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto también, dependencias funcionales, dependencias multivaloradas, los vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Este es un resumen de las clasificaciones: restricciones inherentes al modelo, restricciones estructurales, no estructurales y restricciones de datos, que los temas los vamos a ver todos en el curso, ¿no? Esto es simplemente para que cuando veamos distintas cosas vuelvan sobre esta presentación y repasen los nombres, las definiciones, nada más. Es solamente eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 20 minutos. Bueno. A ver. Para hacer los ejercicios igual tenemos que ver todavía esta presentación, por lo menos. Y este es un ejemplo. Bueno, nosotros vimos hasta acá dos modelos de representación. Vimos el modelo entidad-relación y vimos el modelo relacional. No lo vimos mucho, ¿no? Vimos la presentación ahí medio rapidito y tenemos una idea, ¿no? Modelo entidad-relación, llegamos a hacer algunos ejercicios y ya la tenemos un poco más clara. Aquí lo que vamos a ver es un conjunto de patrones recomendados para resolver ciertos problemas, suponiendo que diseñamos primero en modelo entidad-relación y luego queremos convertir ese diseño a modelo relacional, ¿no? Esa relación no siempre es 1 a 1 y a veces va a depender de algunos temas o de decisiones, cómo transformamos del modelo entidad-relación al modelo relacional. Porque de los ejercicios que tenemos muchos, lo que nos plantean es eso. Primero hagan un modelo entidad-relación para entender el problema y luego conviertan el modelo entidad-relación a modelo relacional, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que les quedó turbio de las cosas que vimos antes? ¿Todo estaba más o menos claro? Bueno, seguimos con esto. Bueno, por supuesto,
La bibliografía es el tema fundamental. Métodos para representar vínculos en modelo relacional. Vamos a ver clave foránea, cómo la hacemos. La metodología de relación mezclada. Estas son 3 metodologías que son parte del modelo relacional que vamos a usar. Estos 3 trucos los vamos a usar para representar distintas cosas del modelo entidad-relación, ¿no? Mapeado de atributos, mapeado de entidades, cómo representamos una entidad fuerte, cómo hacemos una relación 1 a n, los temas de participación, cómo hacemos entidades débiles, atributos de relaciones, etcétera, ¿no? Los capítulos del libro son estos, o sea que si están conectados pueden ir a este capítulo y también pueden ver este otro libro en el sistema Timbo. Cuando están registrados pueden bajárselo directamente de Science Direct, ¿no? Y este libro es el libro de texto donde hablamos sobre el modelo de datos relacional y las restricciones, etcétera, ¿no? Estos son los libros recomendados. Bueno, básicamente hay 3 trucos del modelo relacional que vamos a usar y mezclar para representar las cosas que vimos en modelo entidad-relación. Y entonces a partir de un diagrama modelo entidad-relación poder representar todas esas cosas, ¿no? Las relaciones, los vínculos, entidades débiles, etcétera. Uno es la metodología de foreign key o clave foránea, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Lo que tenemos es 2 relaciones, 2 tablas de modelo relacional que representan cada una de las entidades intervinientes y como ya vimos le ponemos una clave foránea a otro, ¿no? Generalmente hace referencia a la clave primaria del otro, ¿no? Vieron que, por ejemplo, en el pedido hacíamos referencia a la clave primaria del cliente, ¿no? Para decir quién era el cliente que había hecho el pedido. Y entonces poníamos la foreign key hacia la clave del cliente que era la cédula. Y algo parecido habíamos hecho con el delivery, ¿no? Teníamos una tabla con todos los deliveries y le poníamos una clave foránea hacia el delivery para indicar cuál es el delivery, ¿no? Entonces, la metodología del foreign key es eso, nada más. Si tenemos un modelo entidad-relación de este estilo, por ejemplo, la entidad 1 que tiene el atributo 1 y la clave 1, y la entidad 2 que tiene el atributo 2 y la clave 2, y una relación que podría tener una relación también acá, y vean que la entidad 2 se conecta a una única entidad 1, estamos usando Luca Cross, y la entidad 1 tiene muchas entidades 2, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en la entidad 2, que es la que está de la parte N, va a tener una clave foránea. A ver si lo podemos arreglar para que se vea mejor. A ver todo esto. Bueno, esto no. Está agrupado. Vamos a agrupar. Para acá. Y este otro lo ponemos más para acá. Así se ve mejor, ¿no? Y entonces decíamos que tenemos la entidad 1, la representamos como una tabla, un esquema que tiene la clave primaria y el atributo, ¿no? Así lo acomodo un poquito más. Que no se me despatarra un poco.
se solapa con el otro y estos también. Ahí está. No sé si está mejor. Entonces tenemos que la entidad 1 lo representamos con un esquema que tiene los atributos en la tabla y lo que es la clave de la entidad 1 lo ponemos como clave primaria de la relación E1, ¿no? Y para la entidad 2 hacemos otra tabla, ¿tá? Pero ¿qué es lo que pasa? La entidad 2 se conecta con una única entidad 1, entonces ponemos la clave foránea dentro del lado de la entidad 2, ¿no? A su vez, para cada relación, por ejemplo, este es el empleado que trabaja en un proyecto y estas son la cantidad de horas que trabaja en este proyecto. Entonces, este atributo ocurre tantas veces como relaciones entidad 1 y entidad 2. Entonces lo ponemos del lado de la entidad 2. El atributo 3 de esta relación lo ponemos acá. Ponemos el atributo 3, lo metemos adentro de el esquema de la entidad 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un mecanismo más eficiente, ¿no? Vamos a ver que hay otras alternativas, pero este como que es el más eficiente, ¿no? Entonces, la entidad 2, siempre que tenga una relación con la entidad 1, va a tener la clave foránea y el atributo de la relación. Si la entidad 2 a veces no está conectada con una entidad 1, entonces vamos a tener que hacer que esta clave foránea y este atributo a veces sean nulos, ¿ah? Entonces, cuando no hay relación, van a tener valor nulo. ¿Me siguen hasta acá? Acá definimos el empleado con el departamento, ¿no? Y entonces el empleado tiene clave primaria y tiene una foreign key a departamento y el departamento tiene sus datos. ¿Me siguen hasta acá esto? ¿La representación se entiende más o menos? Sí. ¿Ah? Acá vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el empleado que trabaja en un departamento. Entonces, todos los empleados trabajan en un departamento, pero en un departamento pueden trabajar múltiples empleados, ¿tá? Entonces, nuestra tabla quedaría de esta forma, ¿no? Tenemos la cédula del empleado y el número de departamento, que es la clave foránea con el departamento, ¿tá? Esto es cómo quedaría la tabla. La metodología 2 de la relación mezclada. Esto en general es siempre para relaciones 1 a 1, cuando hay una entidad que se vincula con una única entidad, ¿no? Y entonces hay algún tipo de relación de equivalencia, que de alguna forma las dos entidades son similares, ¿no? Por ejemplo, una persona con su pasaporte, por ejemplo, el esposo y la esposa, yo qué sé, o parejas, ¿no? Como sea. Entonces, la idea es que yo tengo que la entidad 1 y la entidad 2 se relacionen 1 a 1, siempre. Algún tipo de relación 1 a 1, de lo que sea. Entonces, en muchos casos lo que podemos hacer, y si tienen participación total en particular, ¿no? O sea, si siempre existen ambas, o al menos una de las dos siempre existe y la otra puede ser opcional, ¿no? En el caso, por ejemplo, que la 1 siempre exista, ¿no? Y la 2 es opcional, lo que hacemos es todos los atributos de la 2 y de la relación están en la tabla. El puntito acá quiere decir que pueden ser nulos, ¿no? Que permitimos que sean nulos. Ahora vamos a acomodar esto para que se vea mejor. Esto lo ponemos un poquito más acá arriba. Y este otro lo metemos también acá más arriba. Más acá. Entonces, por ejemplo, ya sea que la entidad 1 y la entidad 2 siempre tienen que existir juntas, o que la entidad 1 existe y a veces existe la entidad 2, ¿no? En ese caso es como acá, hacemos la entidad 1, los atributos de la entidad 1 los representamos en la tabla, y los atributos de la entidad 2 y de la relación, el puntito lo que quiere decir acá es que pueden ser nulos, que estos se pueden anular, ¿no? Entonces podríamos tener que
solo hay una entidad 1 y todo esto son nulos, que representan que no hay relación con una entidad 2, o pueden tener sus valores y van a representar una entidad 2 con sus atributos y su clave y el atributo de la relación 1 a 1. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? Estos son patrones de cómo podemos hacer la relación. Por ejemplo, el empleado tiene una credencial, porque no sé, la credencial, precisamos algunos datos de la credencial porque estamos trabajando adentro de la corte electoral, ¿no? Entonces vamos a tener los datos de la persona, la cédula, el nombre, el apellido y la credencial, que es una clave alterna, ¿no? Y otros datos de la credencial, yo qué sé, el barrio o algo, información geográfica que nosotros vamos a usar para definir con esta credencial cómo lo vamos a asignar en una mesa electoral o las cosas que haga la gente que trabaja ahí. ¿Tá? Y entonces, si bien lo manejamos conceptualmente como dos cosas diferentes, pero dentro de la tabla, como la relación es 1 a 1 siempre, lo podemos poner en una única tabla. Aunque conceptualmente manejamos diferente, yo que sé, el empleado o la persona o el ciudadano de la credencial. ¿Sí? Esto quiere decir, en general, este tipo de cosas aparece cuando hay una relación muy cerrada entre dos entidades, ¿no? Ocurrencia de dos entidades. Y después tenemos la metodología de relación. O sea, que en realidad hacemos una tabla extra para la relación. Esta generalmente es los casos N a N. Yo tengo una entidad 1 que se relaciona con N entidad 2 y también cada entidad 2 se relaciona con N entidades 1, ¿no? Son relaciones N a N. Entonces, en general, lo que hacemos es, vamos a acomodarlo también esta, porque si no, cuando lo empiezo a indicar se me mueve todo. Entonces vamos a levantar esto acá y vamos a levantar todo esto para acá arriba. Y a ver esto cómo va. Esto lo corremos un poquito más para acá. Y esto otro lo corremos un poquito más para acá. ¿No? Entonces, ya capaz que me pase. Tenemos que la entidad 1 se conecta a n entidades 2 y la entidad 2 a n entidades 1. Entonces, en este caso, la relación R la representamos con una relación, valga la redundancia, en modelo relacional. ¿Qué va a tener esta? Va a tener, fíjense que tiene una clave foránea a la entidad 1 y otra clave foránea a la entidad 2. Y a su vez suponemos que cada relación de estas es única, o sea, la relación entre E1 y E2 es única. Entonces vamos a hacer una clave, vean que la clave primaria de la relación, de la representación de la relación R, va a ser la combinación de la clave 1 y la clave 2, la clave de la entidad 1 y la clave de la entidad 2, ¿no? No es cada clave por separado, no son claves alternas, sino que la combinación de la entidad 1, que por ejemplo es la cédula, y yo qué sé, y el proyecto en el que trabaja, por ejemplo, ¿no? Que cada persona trabaja en varios proyectos, es único, porque esta persona trabaja en este proyecto, pero trabaja una sola vez en el proyecto. Una X cantidad de horas, pero siempre no trabaja dos veces en el mismo proyecto, no tiene sentido. Va a trabajar una cantidad de horas. Entonces, por eso la combinación entre cédula y número proyecto decimos que tiene que ser única, definiéndola como clave primaria. ¿Sí? Esto me quedó muy arriba, si no me queda tan arriba. Ahí queda mejor. Bueno, acá tenemos un ejemplo de eso mismo, ¿no? Tenemos los empleados y tenemos los proyectos. Entonces, vemos que la combinación cédula y número proyecto es clave. O sea, ¿qué es lo que sucede? La cédula con el número de proyecto no se puede repetir. Se puede repetir la cédula, ¿sí? Y se puede repetir el proyecto, ¿no? Pero la combinación cédula y número proyecto no se puede repetir. Esta cédula hace referencia a Pablo, que trabaja en el proyecto 3,
trabaja en el proyecto 5 y trabaja en el proyecto 1, ¿no? No trabaja en el proyecto 6, ¿no? Vean que en este caso yo puedo representar un proyecto que nadie trabaja en ese proyecto y también tengo un empleado que no trabaja en ningún proyecto. ¿Sí? Con este modelo yo puedo representar ese tipo de cosas, ¿no? Después le vamos a agregar restricciones, otras cosas. Esto es un ejemplo. Pero también si cambiamos cómo son las relaciones de las claves y esas cosas, podemos representar otro tipo de cosas acá, ¿no? Acá lo que nosotros vimos, y con esto terminamos, es 3 trucos que vamos a usar para representar todas las cosas que vimos en modelo entidad-relación. ¿Sí? ¿No? Vamos a usar estos 3 trucos combinados, haciendo distintos tipos de clave. En algunos casos le vamos a poner atributos nulos o no nulos. Todo ese tipo de cosas las vamos a combinar para que todas las cosas que vimos en modelo entidad-relación las podamos representar en modelo relacional. Y bueno, y con esto y un bizcocho terminamos y nos vemos el próximo miércoles a las 8. ¿Sí? Nos vemos. Traigan preguntas, vayan mirando un poco los ejercicios. Mírenlo, todavía no vimos todas las cosas, pero vayan mirando un poco los ejercicios del práctico de modelo relacional. Bueno, chaucito. Adiós, profe. Chaucito.